Agradecemos también a Ed Crooks por su presentación magistral y en esta ocasión continuamos con el penúltimo panel de nuestra Convención Nacional Petrolera, en este caso, operaciones de la industria de exploración y producción en Costa Afuera, principalmente para hablar de los retos del COVID. Sin más, los dejo con el moderador Carlos Ortiz. Carlos, adelante, gracias. Muchísimas gracias, Merlín. Distinguidos panelistas y asistentes a esta convención, muy buenos días y bienvenidos a este panel de discusión, operaciones costa afuera de la industria de exploración y producción, retos del COVID. Me siento muy honrado en representar al capítulo latinoamericano de la Asociación Internacional de Contratistas de Perforación, que en este año celebra su 80º aniversario, en esta quinta edición de la prestigiada Convención Nacional Petrolera, evento clave de la industria petrolera mexicana, en la que todos quienes participamos en ella creamos valor para México porque producimos seguridad energética. El proceso de creación de la seguridad energética de la industria petrolera mexicana involucra y requiere la participación de todos los elementos de la cadena de valor: gobierno, entes reguladores, operadores petroleros, compañías de servicio, instituciones de educación y un largo etcétera. Muy honrado también por el privilegio de compartir este foro virtual con distinguidas personalidades de la industria. El día de hoy nos acompañan Sonia Castellanos, directora general para México y Centroamérica de Schlumberger; Antonieta Gómez, comisionada de la Comisión de Energía del Estado de Tamaulipas. Nos acompañará también José Luis González, el jefe de la Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, la ASEA. Se encuentra con nosotros también Andrés Bruckmann, Country Manager México de Fieldwood, y Francisco García, director general de Operaciones Costa Afuera de Murphy. La industria petrolera se caracteriza por operar con estándares de seguridad que se cuentan entre los más altos y estrictos que existen en la actualidad y en cualquier otra industria. Otra característica importante de la industria petrolera es que es de alcance global. Las mejores prácticas son aprendidas, transmitidas y aplicadas en los países donde existe una industria petrolera. En México tenemos la afortunada convergencia de operadores internacionales, incluyendo compañías nacionales de petróleo, así como integradas e independientes, de operadores locales y de Petróleos Mexicanos, la compañía estatal de petróleo. Esta convergencia es enriquecedora para el país, toda vez que permite compartir las mejores prácticas y la industria se perfecciona y evoluciona a través del desarrollo tecnológico y la incorporación de las lecciones aprendidas y mejores prácticas. Ya lo decía ayer la Secretaria de Energía, México no opera aislado del entorno internacional. Finalmente, dada la fundamental relevancia que el gas y petróleo tienen tanto en la matriz energética como en términos de materia prima, la industria petrolera es una industria esencial. Nuestra industria enfrenta múltiples retos, tanto globales como locales, y uno en particular, el de la pandemia del COVID, que nos ocupa en la discusión del día de hoy. Quisiera iniciar esta discusión con la perspectiva de la Comisión de Energía de Tamaulipas. Antonieta, ¿qué significa para la Comisión un órgano descentralizado cuya misión precisamente es coadyuvar en el desarrollo del sector energía del Estado, el que la industria de gas y petróleo sea una industria esencial? Muchísimas gracias, Carlos. Primero, muchas gracias a Mexi, a su presidente Juan Manuel Delgado, director general Merlín, Selene, a todo el equipo de Amexi. Muchísimas gracias por la invitación para participar en esta Convención Nacional Petrolera. Producimos Seguridad Energética 2021, un título que me encantó. Y saludo con mucho gusto a cada uno de los participantes de este panel. Bueno, con respecto a qué significa para la Comisión de Energía que la industria de gas y petróleo sea considerada esencial, sí quiero mencionar que se publica por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal
el acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID. Este acuerdo se publica con fecha 31 de marzo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación. Y el gobierno del estado de Tamaulipas, a través de las distintas instancias relacionadas, que ahorita más adelante les mencionaré, nos planteamos el objetivo de garantizar que las operaciones de las empresas del sector que operan en o desde el estado se hicieran siguiendo los máximos estándares de seguridad. En primera instancia, lo que hace el gobierno de Tamaulipas a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y de la Comisión de Energía, con el fin de atender la emergencia sanitaria, pone a disposición de todos la plataforma Cadena de Valor TAM. Esta plataforma tuvo como objeto registrar a las empresas del sector energético que continuaban en operaciones por considerarse esenciales, que es el caso del sector, para documentar el cumplimiento con los protocolos sanitarios emitidos tanto por las Secretarías Federales de Trabajo y Previsión Social y de Salud, así como por los protocolos emitidos por las propias secretarías del Estado. Entonces, además, en ese momento lo que se hace es solicitar a las empresas suscribir una carta en la cual manifestaban por qué las actividades de su empresa se consideraban esenciales para el funcionamiento, para su funcionamiento. ¿Qué es lo que pasa? Que alrededor de todas las operaciones en sí del sector petrolero están vinculadas a empresas que propiamente no son del sector petrolero, pero que prestan actividades a cada una de estas, a cada una de estas empresas o de esta industria. Entonces, es por eso que hacemos esta plataforma, es por eso que les pedimos suscribir la carta, que nos dijeran qué era lo que estaban haciendo o para quién estaban prestando servicios, para que no tuvieran ningún problema. La comunicación de estas acciones se hizo del conocimiento de Amexi. Siempre hemos tenido una comunicación abierta con ellos para que cada uno de los asociados de Amexi pudieran acceder a las mismas, además de estar en comunicación constante con la asociación para cualquier tema que pudiera surgir. Con esta acción, el gobierno de Tamaulipas tuvo un padrón y registro de todas las empresas que continuaban con sus operaciones para apoyarlos y coadyuvar en la continuación de sus propias operaciones. Durante el año 2020, que inicia todo esto en marzo, y hasta la fecha, además, se han obtenido y llevado a cabo reuniones virtuales y presenciales con empresas petroleras que están llevando actividades desde Tamaulipas, operando desde Tamaulipas. Estas reuniones han tenido como objeto concretar alianzas con los equipos de sanidad de cada empresa y con autoridades de la Dirección de Sanidad Internacional de COEPRIS, que es la Comisión Estatal para Protección contra Riesgos Sanitarios. Esto, ¿qué es lo que hemos venido haciendo? Verificando los protocolos para la detección de COVID-19 en plataformas petroleras. Esto con el objetivo de evitar la propagación de contagios en la operación de proyectos que operan desde Tamaulipas. Además, como parte de esta prevención contra el virus COVID-19, COEPRIS emitió diversos procedimientos con el fin de contrarrestar los contagios de esta pandemia. ¿Cuáles son estos procedimientos? Tenemos el protocolo para la recepción de trabajadores extranjeros en el Estado. Tenemos el procedimiento para el recambio y abordaje de personal en plataformas marítimas y buques perforadores. Tenemos un procedimiento para el abordaje emergente de corto plazo y tenemos un procedimiento para el recambio de personal en puertos marítimos. Estos procedimientos que voy a poner a su disposición y a través de Amexi, estos procedimientos se han venido actualizando. Hace 2 semanas se hizo el área de sanidad internacional de COEPRIS, a la que reconozco el trabajo que han realizado. Los acaba de actualizar ya para incluir el tema del personal extranjero o del personal mexicano que ya cuenta con las vacunas. Ya el procedimiento es distinto y el tema que tienen que cumplir para subir a plataforma también cambia. Entonces los pongo a su disposición para el que quiera revisarlos. Hemos estado trabajando con empresas
que operan, muchas de ellas no tienen pozos o perforaciones frente a las costas de Tamaulipas, sin embargo están operando desde el puerto de Tampico, y lo que estamos haciendo es coadyuvando en cada una de las actividades para que hagan para que desde ahí puedan salir sin ningún riesgo. Sí puedo decirles ahorita que los protocolos han sido efectivos al 100%. Hemos minimizado, por decir que no hemos tenido contagios desde el personal que sale desde de los puertos de Tamaulipas. Entonces, pues yo creo que aplicar todo esto, aparte de que las empresas del sector petrolero lo siguen al pie de la letra. Si alguien, sí hay que reconocer, los protocolos se cumplen y vemos los resultados al aplicar los mismos. Muchas gracias. Antonieta, muchísimas gracias. Muy interesante cómo la CETAM coadyuva verdaderamente al desarrollo del sector energía en el estado de Tamaulipas. Muchas gracias por esos puntos muy interesantes y estamos al pendiente de ver los protocolos que gentilmente has mencionado. Pasando ahora a la perspectiva a nivel federal y como ente regulatorio, José Luis, ¿cómo enfrenta la ASEA el reto de lograr un equilibrio regulatorio para lograr la continuidad operativa? Es decir, el balance entre implementar nuevas regulaciones o permitir que los operadores petroleros y los contratistas establezcan sus propios protocolos basados en las mejores prácticas de la industria y su propio interés de salvaguardar, obviamente, la salud de sus empleados, contratistas y la comunidad en general. Muy buenos días y muchas gracias por esta invitación para nuestra agencia. Y efectivamente, hace un año estábamos saliendo de la condición de normalidad, la anterior a esta nueva que ya llevamos un año. Y el reto ha sido bastante grande en el sentido de permitir precisamente esa continuidad operativa que se requiere, pero obviamente privilegiando la salud de los trabajadores en todo momento. En particular, ya se ha mencionado el tema de estos protocolos de respuesta a emergencia sanitaria, que es el caso donde diferentes entidades participan de una manera muy activa para establecer lineamientos generales digamos, para definir las diferentes actividades que deben de continuar. La nuestra, pues, es el motor, la cuestión de la energía, no debía parar. Y desde el punto de vista de agencia, de la misma manera, el mes de mayo, por ejemplo, fue muy complicado, mayo 2020, porque tuvimos que cerrar debido pues también a alineamientos del sector salud. El caso de la mejora regulatoria, estamos trabajando ahorita dentro de la agencia por instrucciones de nuestro director ejecutivo en la revisión de los 183 trámites que tenemos aquí en la agencia. Parecen muchos en diferentes cadenas de valor del sector, y lo que se está trabajando de manera coordinada con la CONAMER es en la forma de, por ejemplo, la posibilidad de eliminar algunos de estos trámites, de estos 183 trámites, reducir los tiempos también para atender a los regulados. También algo importante que creo que va a llegar muy bien al sector es la transformación del trámite a un aviso, es decir, donde no estamos obligados a contestar, simplemente nos tienen que avisar de algún cambio operativo, algún inicio o conclusión de operaciones, y nosotros tendremos elementos para decidir si realizamos actividades de supervisión, de inspección, de vigilancia, lo que corresponda de acuerdo a lo que está establecido en este ahora, digamos, aviso en lugar de trámite. La simplificación de algunos de ellos, es decir, de 183 deben quedar menos, y finalmente la fusión que se pudieran tener para reducir esta carga. Y comentabas muy bien, los mejores estándares operativos, estándares internacionales están contenidos
en cada uno de los sistemas de administración de la seguridad industrial, seguridad operativa y protección ambiental, que conocemos comúnmente como SASISOPA, donde a través de un documento puente, cada regulado establece estas condiciones que le permiten manejar esas mejores prácticas en el ejercicio de sus actividades del sector hidrocarburos. Entonces yo creo que los mecanismos que hemos tenido dentro de la agencia y la mejora regulatoria interna que vamos a tener van a permitir tener las mejores condiciones de operación para las compañías operadoras. Es cuanto. Muchísimas gracias, José Luis. Muy interesante lo que señalas. Estamos muy pendientes de saber si estos 183 trámites, cómo se logra la mejora regulatoria, no solamente en la cantidad de trámites, sino en el tiempo de respuesta a regulados. También, como bien lo señalas, los diferentes elementos que componen el SASISOPA recopilan las mejores prácticas internacionales. Muchísimas gracias por tu participación. Sonia, has hablado en ocasiones anteriores del concepto de una cultura COVID. ¿Se ha logrado construir esta cultura? ¿Y qué significa esta cultura desde la perspectiva de una empresa prestadora de servicios como lo es Schlumberger? Carlos, buenos días y igualmente muchísimas gracias a los panelistas por la oportunidad de compartir con ustedes este panel y a la invitación obviamente de Amexi. Cuando me he referido en el pasado al tema de la cultura COVID y el concepto de la cultura COVID nace no solo de la necesidad de la industria, sino también de la necesidad de la sociedad de cambiar comportamientos, porque eso es lo que consideramos cultura, cambio de comportamientos. Y usualmente doy el ejemplo del uso del cinturón de seguridad cuando nos subimos al carro. El objetivo en su momento, cuando empezamos a hablar de la cultura COVID, era crear ese cambio de comportamientos en la gente para que siguieran los protocolos de seguridad, no solo cuando estaban trabajando, sino también cuando estaban en su vida personal. Y si miramos en lo que ha sucedido el último año, pienso que la respuesta corta es sí se ha creado la cultura COVID. Salimos a la calle y aquí en México es evidente que la gente utiliza el tapabocas. Sin embargo, no es un proceso que termina. No podemos decir ya creamos la cultura COVID y podemos seguir adelante. Es un proceso que evoluciona. ¿Y por qué? Porque en el último año hemos aprendido cada vez más de esta pandemia. Están apareciendo nuevas cepas. Hay cambios, hemos aprendido cómo cambiar los protocolos. Y pienso que en el proceso de la cultura COVID, lo más interesante que ha sucedido en este año es la capacidad que tenemos de adaptarnos como industria y como sociedad. Y adicionalmente, y asociado a lo que venía hablando la comisionada y lo que mencionaba José Luis, es el ambiente de colaboración que tenemos en la industria. Empezamos a trabajar no solamente como entes independientes, sino trabajamos con otras compañías de servicios, trabajamos con las operadoras, trabajamos con el gobierno, trabajamos con los entes de salud. ¿Para qué? Para mejorar esas prácticas, para estandarizar. Y es increíble, nosotros como compañía de servicios trabajamos con muchos clientes y pensaríamos que en este momento los estándares son los mismos. Y no lo son. Cada compañía tiene una práctica diferente, cada estado tiene una práctica diferente. Entonces lo que hacemos es crear ese ambiente de colaboración, compartir las mejores prácticas, asegurándonos siempre que la salud de nuestro personal es prioridad. Entonces este tema de la cultura COVID continúa evolucionando, va a seguir evolucionando y lo que nosotros hemos hecho como compañía es, dentro de la industria es claramente conocida las reglas que salvan vidas y lo que hemos hecho es acomodar las reglas que salvan vidas a la cultura COVID. ¿Y cómo están acomodadas estas reglas que salvan vidas? En 3 pilares, las cuales nosotros denominamos yo evalúo, yo prevengo y yo protejo. Cuando decimos yo evalúo es yo como individuo de la sociedad analizo mi riesgo, me autoevalúo, hago un chequeo para ver cómo me encuentro en mis condiciones de salud. Yo prevengo, simplemente sigo las normas de seguridad, el tapabocas, la sana distancia, el lavado de las manos, etcétera. Y yo protejo es que si sé que tengo un riesgo de contagio, me aíslo y protejo a mi familia y a mi personal de trabajo. Entonces, definitivamente tenemos un marco definido como compañía en términos de los lineamientos para crear y evolucionar en esta cultura COVID. Pero el secreto principal es el ambiente de colaboración que se ha generado en la industria en el último año.
Hoy en día tenemos conversaciones que nunca habíamos tenido, de sentarnos en mesas de trabajo entre compañías de servicios, con operadoras, como dije, con los entes del gobierno, para definir cómo podemos optimizar los procesos. Lo que hablaba José Luis, pasamos de tener a 183 protocolos a optimizarlos. ¿Para qué? Para poder seguir manteniendo esta industria andando con los equipos que están afuera, en las plataformas, en las bases operativas, ejecutando los trabajos. Entonces, definitivamente, sí existe la cultura COVID, continúa evolucionando y es una evolución basada en la colaboración de todos los miembros de la industria. Muchísimas gracias, Sonia. Muy interesante la analogía que haces con el el uso del cinturón de seguridad. Qué interesante que desde la perspectiva de Slumberger se ha logrado crear esa cultura COVID. Estos conceptos, yo evalúo, yo protejo, yo prevengo, definitivamente parte de las mejores prácticas de las cuales se beneficia la industria en su conjunto. Y parte del beneficio de esta convención de valor agregado para todos los asistentes. Andrés, en una entrevista reciente comentaste que enfocarse en incrementar la adaptabilidad fue una de las lecciones clave para enfrentar este reto de doble efecto que ha sido, por un lado, la pandemia, por otro lado, la crisis del sector petrolero. ¿Podrías comentar algunos ejemplos de los retos que ha enfrentado Fieldwood y particularmente en Ixtalquil y Pococh? Claro que sí, Carlos, con mucho gusto. Digo, antes que nada, muchas gracias a Mexi por la invitación. Un honor estar en este panel y saludo a mis compañeros panelistas. Como lo comentas bien, pues eso fue un reto imprecedente. Realmente no había un parámetro en la industria, nunca se había enfrentado a esto. Nosotros en marzo de 2020 justo enfrentábamos la decisión, venían 2 equipos de perforación en camino y teníamos que tomar la decisión si arrancábamos perforación en cada uno de nuestros campos, en Ixtalquil y Pococh, o si lo diferíamos para entender un poco más qué iba a pasar con la pandemia y cómo prepararnos mejor. La decisión con el gran espíritu emprendedor y de enfrentar grandes retos tecnológicos y de cualquier índole de la industria fue iniciemos y sobre la marcha, como decía Sonia, la adaptabilidad hay que hacerlo muy rápido para implementar todas las medidas de salud adicionales que vayamos conociendo, porque en ese entonces todavía no se conocían muchas de las medidas que había que implementar, pero nuestro compromiso pues era inquebrantable con la salud de los trabajadores, era hacerlo de la manera más rápida y ágil que pudiéramos para evitar cualquier contagio costa afuera en estos equipos de perforación y todos los servicios de soporte que requiere pues, la perforación de unos pozos. Entonces, ese fue el reto que nos enfrentamos. Como decimos en México, agarramos el toro por los cuernos y dimos para adelante. Aparte del compromiso con México que tenemos con la inversión y sobre todo llegar a poner a producir estos campos. En tierra también nos enfrentábamos con grandes retos, por ejemplo, en la construcción de estas plataformas fijas que va a ser la producción de los campos. Entonces era un gran reto porque, por ejemplo, un día cerraba un país y ya los equipos que tenías programados con una cierta secuencia para construir tus plataformas, pues simplemente no llegaban y no tenían una nueva fecha de entrega. Entonces, eso fue un gran reto de estar reprogramando actividades y nuevamente aquí la flexibilidad es clave. Cómo esa flexibilidad, si no llega un equipo, bueno, pues vuelvo a cambiar todo el plan. Creo que tuvimos que rehacer el plan cada semana, en esencia, porque pues cada semana aprendíamos de nuevos países que estaban cerrando y que tenían nuevas afectaciones. Otro de los grandes retos, por ponerte un ejemplo, es que una vez que se declara en México la pandemia, pues el gran reto es que el 50% de los trabajadores de Fieldwood, contratistas, pues eran personal vulnerable. Entonces, pues tuvimos que avanzar en muchos casos sin ellos o ellos en forma remota, asesorando a lo mejor a gente que no era experimentada, pero lo tenían que hacer en forma remota nuevamente pues para cuidar su salud.
Entonces, esto es otro gran ejemplo creo que de adaptabilidad de lo que logramos, porque afortunadamente no hemos parado. Desde que iniciamos tanto la perforación como las actividades de construcción en Tamaulipas, no hemos parado. Hemos logrado continuar. No hemos tenido ningún brote de contagio costa afuera. Sí hemos tenido brotes aislados, particularmente pues en los cambios. Como te imaginarás, tenemos cerca de 500 trabajadores costa afuera que cada 2 o 3 semanas tienen relevos. Entonces, este personal que está viajando de muchos países, también de México, pues bueno, también se llega a contagiar en sus casas y bueno, pusimos las medidas más estrictas que pudimos precisamente para evitar los contagios masivos costa afuera y afortunadamente fuimos exitosos. Y por último, nada más para no señalar, por ejemplo, otro reto al que nos enfrentamos es que de repente países cerraban fronteras y nosotros teníamos países o personal de esos países que no podían regresar a sus casas y se tenían que quedar en México o viceversa, que no podían hacer el relevo en México porque no podían salir en sus países. Tuvimos el caso de Trinidad y Tobago, donde tuvimos a más de 70 personas costa afuera que venían de Trinidad y Tobago en los equipos de perforación y no pudimos hacer el relevo con la cuadrilla mexicana como lo teníamos previsto porque simplemente pues, Trinidad y Tobago cerró fronteras. Entonces fueron muestras de realmente tuvimos que ir mucho más allá de lo que teníamos previsto, pero es un ejemplo de la adaptabilidad y que si hay voluntad y compromiso, pues se puede lograr. Andrés, muchísimas gracias. Muy interesante lo que señalas, este dilema que enfrentó Fieldwood al principio de la pandemia, donde converge la entrada de operaciones. De ahí se impone este concepto de que somos una industria esencial y operamos con altos niveles de seguridad. Entonces se implementan, se adapta y muy interesante conocer de primera mano este gran ejemplo de adaptabilidad de Fieldwood, que tuvo que navegar retos en tierra, en la construcción de la infraestructura que van a utilizar y durante el programa de perforación. Muy interesante el caso en Trinidad. Ellos decidieron cerrar fronteras, fue un cierre hermético y la industria trinitaria siguió funcionando, implementando protocolos también de muy alta seguridad y obviamente con alto sentido de cuidado para sus empleados. Francisco, uno de los aspectos más relevantes de nuestra industria es el de precisamente tener alcance global y eso permite que nuestra industria se enriquezca del conocimiento y experiencias que las compañías petroleras van acumulando en todos los lugares donde opera. Murphy ha logrado la continuidad de operaciones. ¿Y nos puedes compartir qué medidas han implementado ustedes y cómo incorporan las lecciones aprendidas? Muchas gracias. Sí, primero buenos días y muchas gracias por la invitación y buenos días a mis compañeros panelistas. Nosotros en Murphy hemos hasta el día de hoy no hemos perdido producción ni hemos perdido productividad en nuestros campos en costa afuera, en el Golfo de México, aquí en nuestros assets en los Estados Unidos. Nuestro enfoque fue más que todo en proveer seguridad psicológica a nuestros empleados en las plataformas y eso lo hicimos a través de varios métodos. Una vez que empezó la pandemia, estábamos viendo que había diferentes approaches de cómo manejar el problema. Había gente que estaba estableciendo reglas de cuarentena. Nosotros nos fuimos y lo que hicimos fue establecimos un programa de prueba. Hicimos la prueba sanguínea de anticuerpos y lo que queríamos demostrarle a nuestros empleados era la gente que se montaba en el helicóptero, llegaba a nuestra plataforma, era gente que los resultados eran negativos. Y acumulamos la data de todas nuestras pruebas para ver cómo se desarrollaba la situación entre las diferentes plataformas. Otra cosa que ayudó bastante es el regulador del Golfo de México, SPECI, que yo creo que es igual al rol que juega ASEA.
Y ellos lo que hicieron fue establecer un consorcio de todas las compañías que están operando en el Golfo de México. Y nosotros compartíamos data a nivel confidencial, respetando leyes de confidencialidad de qué era lo que estábamos haciendo para manejar la situación de la pandemia. Después lo que hicimos es evolucionamos nuestro programa de pruebas, evolucionó de pruebas sanguíneas a pruebas PCR y estamos haciendo una prueba PCR. Eso movió nuestro nivel de confianza en las pruebas de 50% a como 92%. Y después nos dimos cuenta que si introducíamos otra prueba de 3 a 5 días después que nuestros empleados estaban en la plataforma, podíamos elevar nuestros porcentajes a casi 99% de efectividad de prueba. Y como dije, o sea, eso nos ha sido buena parte de que Murphy tenga mitad de la rata de infecciones que otros operadores en el Golfo de México. La última cosa que estamos haciendo es, en sociedad con nuestras compañías de servicio y el gobierno local de Luisiana, estamos ofreciendo vacunas a nuestros empleados, usando de que los empleados de las compañías energéticas son personal esencial. No estamos trabajando con nuestras compañías de servicios y el gobierno para proveer vacunas una vez que los empleados regresen de costa afuera. Y hasta el momento creo que vamos 30-40% de nuestros empleados ya vacunados y estamos muy felices con eso. Muchísimas gracias, Francisco. Muy interesante observar que Murphy logró la continuidad operativa y no perdió producción. Un aspecto muy importante que señalaste, muy interesante, es el soporte psicológico. Esta pandemia tiene muchos vértices, ha atacado en muchos frentes, y así como vemos la necesidad de replantear la forma de trabajo, la forma de convivencia, y también ha tenido una cuota importante de estrés sobre las personas. Entonces es importante señalar que Murphy ha cuidado la integridad psicológica de sus trabajadores. Muy interesante también ver este escalonamiento de pruebas que logró incrementar la efectividad. Y aquí vemos un ejemplo de las mejores prácticas y esta analogía entre BESI y la CEA, que ambas son ejemplares no solo en la concepción, sino en la implementación de las mejores prácticas de la industria. Muchas gracias. Quisiera seguir con Antonieta. Entiendo que existen buenos ejemplos de colaboración entre la Comisión y la CEA. ¿Podrías platicarnos algunos ejemplos de esta colaboración? Sí, claro que sí, no, muchísimas gracias. Hemos trabajado con la CEA. En el último trimestre de 2020 hemos colaborado con la Dirección General de Cooperación Internacional de la CEA. Hemos tenido varias reuniones virtuales en las que participa todo el equipo de la CEA y el equipo, por supuesto, de la Comisión, incluyendo SEDUME en el caso del Gobierno del Estado, para llevar a cabo la firma de un convenio de colaboración. El objetivo es establecer los mecanismos de coordinación entre ambas instituciones en su respectivo ámbito de competencia y atribuciones, y con ello realizar acciones que promuevan el cumplimiento del marco jurídico aplicable en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al ambiente en el sector hidrocarburos. Con este convenio, ¿qué es lo que pretendemos realizar? Entre las cosas que se quieren realizar es fomentar que las actividades del sector hidrocarburos se desarrollen con criterios de protección al ambiente, bienestar social y desarrollo económico, y colaborar para prevenir, informar y atender de manera coordinada la ocurrencia de un evento que vulnere el bienestar de la población o el medio ambiente. Independientemente, estamos trabajando en dicho convenio, independientemente hasta ahorita no tenemos, cuando ha surgido algo que no hemos tenido ningún evento grave, nos comunicamos y sin problemas trabajamos inmediatamente. Otra cosa, durante el 2018 y el 2019, la Comisión de Energía de Tamaulipas llevó a cabo la Expo Internacional ENERTAM. Esta expo ha logrado reunir a todos los sectores del mercado, el petróleo, gas natural, gas LP, electricidad y renovables, con diferentes enfoques como el tecnológico, operativo, regulatorio y educativo.
y hemos generado vínculos a nivel nacional, internacional, global en sí. Ahí ha participado con nosotros también, cosa que siempre les hemos agradecido, la ASEA como parte de uno de los órganos reguladores y con los que hemos hecho vinculación. Ahí, por ejemplo, ellos han participado con una conferencia que se llamó Marco Regulatorio en Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental para las Actividades Petroleras de Tamaulipas, y siempre han atendido cualquier tema que desde la comisión se requiera, siempre ha sido atendido. Aquí señalo lo que comentó Sonia. El tema de la colaboración yo creo que es algo que sí tenemos que recalcar durante este último año. Yo creo que todos nos hemos hecho conscientes que tenemos que apoyarnos como industria y que estamos para apoyar a este sector. Muchísimas gracias. Antonieta, muchas gracias. Y considero que todos los asistentes a la convención encontrarán de sumo interés esta proactiva colaboración interinstitucional entre gobierno estatal y gobierno federal, y cómo el estado de Tamaulipas se consolida como un hub energético muy interesante, la expo que organizaron y los 4 segmentos en los que se enfocaron. Sigo con Andrés. Andrés, ante el enorme reto de continuar operando durante la pandemia, un esfuerzo que muchas veces no es visible hacia todos los actores, ¿Nos podrías dar algunos ejemplos de colaboración con todas las partes involucradas, incluyendo reguladores, autoridades, contratistas y todos los demás participantes? Muchas gracias. No, claro que sí, con gusto. Mira, te doy unos ejemplos muy graves de este trabajo en conjunto que logramos con las autoridades y sobre todo agradecer todo el trabajo que hicieron para, durante la pandemia, pues apoyarnos. Primero, CENER, empiezo con CENER, o sea, declarar a la industria como esencial y sobre todo los proyectos, pues nos permitió seguir avanzando, ¿no? Había dudas al principio. Yo, para incluso venir a mi oficina, de repente me decían, oigan, usted no puede estar aquí, no puede entrar al edificio. Entonces, gracias a ese oficio de CENER, pues pude convencer a los guardias de seguridad del edificio de poder entrar a trabajar. Cosas tan sencillas como eso que hicieron la diferencia. ASEA, increíble la colaboración con ASEA. A pesar de que por la pandemia solo un día a la semana había oportunidad de registrar algunos trámites y autorizaciones, todo el trabajo que hacíamos en línea con ellos para lograr presentar todas las autorizaciones, avisos, estudios, tanto de perforación como un sinnúmero más de seguros, etcétera, y lograr obtener las autorizaciones en tiempo, porque esto es lo importante. Además de cumplir con la salud de los trabajadores, teníamos que cumplir con toda la regulación en el desarrollo de un proyecto. Y gracias a esta flexibilidad y trabajo en conjunto, por ejemplo, con ASEA, pues logramos hacerlo. Otro gran ejemplo con Antonieta y Tamaulipas, pues todos los cambios de personal que teníamos, las interpretaciones sobre la regulación local, las medidas de prevención que se estaban implementando, pues fue de mucha ayuda todo su equipo para ayudarnos a interpretar, a entender mejor y aplicar mejor estas regulaciones y vigilar que cumplíamos con los requerimientos del Estado en lo que construíamos las plataformas. Y no dejo al último también señalar, por ejemplo, a Mexi, esta gran plataforma de colaboración que tenemos en México entre todos los operadores, donde nos sentamos, incluso también invitando a empresas de servicios como la que representa Sonia y otras, con el único afán de compartir mejores prácticas, ver qué estaba funcionando, qué podíamos aprender un operador de otro y lograr implementarlo cada uno para nuestras operaciones y seguir trabajando, cuidando la salud de todos los trabajadores. Entonces, ese fue el reto. O sea, nosotros, te diría, además de cumplir con todo esto, gracias al apoyo de ellos, pues pudimos también tener, por ejemplo, 3 millones de horas durante 2020 sin ningún incidente con pérdida de tiempo, ya sea en los patios o posta afuera. Entonces, esto sin el apoyo de todos los reguladores y Amexi, pues no hubiera sido posible.
Muchísimas gracias, Andrés. Sin duda, un testimonio muy interesante de la colaboración entre todos los actores. Interesante la colaboración con CENER, con ASEA y con la CETAM en esta ayuda para interpretar las regulaciones y los retos que ustedes enfrentaron. Muchísimas gracias. José Luis, ¿cuáles dirías que son los retos más complejos que ha tenido que enfrentar la ASEA en el marco de esta pandemia y cómo percibes la evolución de la ASEA hacia un México post-pandemia? Sí, nuevamente muchas gracias y había olvidado saludar a mis compañeros panelistas. Ya me tocó ver cada una de las intervenciones, inclusive Andrés ya en 2 ocasiones, y esto nutre mucho esta plática. Decía Andrés, bueno, se consideró a la actividad energética como sustantiva, y justamente revisando mi correo el día de hoy, pero de hace un año, estábamos reunidos con nuestro director ejecutivo para atender algunas inquietudes, dudas por parte de Amexi. Y quiero recalcar que dentro de lo sustantivo hay actividades más sustantivas, es decir, no podíamos cortar la cadena de valor desde la propia exploración y extracción de hidrocarburos, porque consecuentemente el retail, pues obviamente se iba a ver en problemas. Los proyectos que se les dieron prioridad precisamente fueron a los de exploración y extracción, y efectivamente la estrategia que en aquel momento, hace un año, se estableció era de abrir un día a la semana para el tema de trámites con la unidad de gestión industrial y un día para la unidad de supervisión, inspección y vigilancia. Es decir, si bien había acuerdos para suspender días en cuanto a procedimientos administrativos, obraban a favor, digamos, de entregar alguna información, pero también en contra para que nosotros pudiéramos resolver. Lo que se privilegió precisamente fue resolver para que pudiera continuar la actividad. Y estábamos hablando en esa ocasión que probablemente el mes de mayo pues iba a ser complicado, pero ya en junio íbamos a regresar. Y pues ya estamos cumpliendo un año precisamente de esa reunión. Y las actividades están encaminadas precisamente a pospandemia. No tenemos ahorita la claridad. Al menos el día de ayer salió un acuerdo donde las, digamos, restricciones en cuanto a al trabajo laboral aquí en la oficina se van a extender hasta el mes de junio. Y al interior, y creo de manera muy importante, y lo van a ver ustedes principalmente en Amexi, que esta reducción o este trabajo ahorita mejora regulatoria que estamos trabajando al interior, nos va a permitir precisamente adecuarnos a estas nuevas condiciones de trabajo. Digamos, hemos tenido colaboraciones muy buenas. En el caso, por ejemplo, del gobierno de Tamaulipas, solamente pudimos hacer 3 visitas de inspección en aguas profundas. Subimos a través de, digamos, de Matamoros y, digamos, tuvimos esa colaboración para poder llegar allá con todas las medidas de seguridad. No podíamos llevar nosotros la infección a la plataforma porque sabemos del riesgo y de las consecuencias que esto representa. Entonces, pues, los inspectores subieron con su PCR negativa y dentro de la propia del barco perforador se condujeron de acuerdo a las medidas que estableció la propia regulada. Entonces, creo que esta situación, y así como lo han mencionado Sonia, tenemos que ser muy conscientes de este esquema de colaboración para mantener en primer lugar la salud de nuestro personal y que se puedan llevar a cabo las operaciones en las diferentes actividades del sector hidrocarburos. Muchas gracias. José Luis, muchísimas gracias. Muy interesante la efeméride de hoy hace un año y este concepto de cuidar lo sustantivo dentro de lo sustantivo. Definitivamente la CEA ha dado un buen ejemplo de adaptabilidad y cómo rediseñaron sus procesos internos para poderse adaptar
a esta realidad. Si me lo permiten, Sonia, toda crisis es una oportunidad y Schlumberger ha sabido evolucionar y sortear multitud de retos a través de su larga historia. ¿Cuáles son las principales oportunidades que el COVID y la necesidad imperiosa de seguir operando de manera segura bajo el COVID ha traído a la industria y cómo se han materializado esas oportunidades? Gracias, Carlos. Y definitivamente todos sabemos que el COVID trajo muchos retos, pero también nos dio muchas oportunidades como industria. Y las oportunidades van alrededor de optimizar nuestras operaciones. Si lo tuviera que resumir en algo, es optimizar nuestras operaciones. Y en nuestro caso en particular, lo que hizo fue acelerar la implementación de nuestra estrategia. Y esta estrategia estaba asociada o está asociada a la parte digital y la parte de automatización. Entonces nos hemos posicionado como líderes y como aliados digitales, acelerando la transformación digital de la industria, con el objetivo de tener operaciones más eficientes, salvaguardar el bienestar de nuestros empleados. Y lo tenemos dividido en 3 pilares cuando hablamos de digitalización y automatización. Dentro de la parte operativa, los flujos de trabajo y el manejo de la data. Entonces, en la parte operativa, muy asociado a lo que mencionaba Andrés, nosotros tuvimos muchísima gente de alto riesgo que no podía ir a campo. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a empujar muchísimo más fuerte las operaciones remotas. Y para darles una idea de cómo ha progresado en el último año, pasamos de hacer en perforación, hacíamos alrededor del 40% de nuestras operaciones de forma remota. Hoy tenemos alrededor del 61% de operaciones remotas. Entonces, optimizamos el personal que está en plataforma, hay menor exposición, tenemos expertos apoyando las operaciones desde sus casas, en el caso de que sean de alto riesgo, o desde las oficinas. Entonces, existe una optimización del personal definitivo. Ejemplos como tener cámaras en facilidades con autorización de los empleados y a través de inteligencia artificial determinar si la gente está utilizando el equipo de protección de seguridad correctamente. El entrenamiento siempre ha sido una parte crítica para Schlumberger, tanto externo como interno. Creamos una iniciativa llamada May the Blue Be With You y de abril del 2020 a hoy hemos realizado 83 entrenamientos de forma virtual completamente técnicos. Cuando hablamos del segundo pilar, que es el de los flujos de trabajo, algo que estaba claramente identificado es que estábamos trabajando en silos. Y a raíz de esta optimización, estamos creando flujos de trabajo que conectan desde la planeación hasta la ejecución. Tenemos un ejemplo muy interesante aquí en México también con el tema de exploración, donde nunca interrumpimos el análisis de la data de exploración y tenemos alrededor de 50 expertos distribuidos a nivel mundial en diferentes regiones, en India, en Europa, en Norteamérica, en Latinoamérica, soportando las operaciones que estamos haciendo en el área de exploración y mejorando la efectividad en alrededor 30%. El último pilar, y que es muy importante, es data. Todos hemos tenido data por toda la vida. El tema es qué hacemos con esa data. Y ahí es donde viene la fortaleza de hacer data analytics y trabajar en predictibilidad. A través del machine learning, poder determinar las fallas y reducir los ciclos. Hemos estimado que se puede reducir los ciclos de fallas en alrededor de un 40%. Con la información que tenemos, los análisis que tenemos, trabajando de la mano con nuestros clientes en ambientes de colaboración virtuales, transmitiendo datos entre diferentes grupos de trabajo con todos los requerimientos de privacidad, siendo capaces de monitorear, podemos maximizar el desempeño de los equipos de trabajo, tanto personal como de los equipos que se están corriendo. Entonces, definitivamente la parte de digitalización y automatización se convirtió en la oportunidad más grande donde hemos podido materializar oportunidades para mejorar la eficiencia de los procesos en la industria. Muchísimas gracias, Sonia. Muy interesantes estos 3 pilares, el pilar operativo, el flujo de trabajo y la data. Muy interesante ver el nivel de automatización y de colaboración remota que han logrado al llevar de 40% a 61% de las operaciones remotas. Es interesante cómo la convergencia del avance tecnológico con este reto que ha impuesto la pandemia ha catapultado la automatización y la posibilidad del trabajo remoto que en otro tiempo era impensable. También muy interesante en el aspecto de los datos,
hablamos de data lakes y de big data, pero la gran pregunta es qué hacer con los datos. Interesante que están poniendo ese énfasis en la digitalización y la automatización. Muchas gracias. Siguiendo con Francisco, la industria petrolera mexicana se beneficia y se enriquece en conocimiento y mejores prácticas cuando incorpora operadores con experiencia internacional. ¿Y nos puedes comentar algunos ejemplos de prácticas de Murphy que haya implementado en otras jurisdicciones y que pudieran traerse a México? Sí, primero, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que son, la verdad, se la puedo resumir en 3 cosas. Primero es establecer protocolos y políticas que ayuden a mantener la seguridad psicológica de nuestros empleados en el campo. Si nos ponemos a pensar, esta pandemia no solo tiene impacto a nivel de negocio, pero cuando la gente regresa a sus casas, también está preocupado de que estoy trayendo el virus para mi casa y todo eso en alguna otra manera impacta la productividad. Segundo, en manteniendo con el tema de seguridad energética, es para las compañías tener acceso a pruebas y vacunas, trabajando con compañías de servicios y con el gobierno para tener acceso, para poder mantener operaciones eficientes. Y tercero, es mantener foros como el que estamos teniendo hoy y en combinación con Amexi, ya sea crear un foro donde los operadores se puedan reunir, porque cada operador está atacando la pandemia o compañía de servicio de una manera diferente. Y es bueno que todos aprendamos de qué le está funcionando a una compañía que a lo mejor nosotros podemos implementar. Y eso es algo que yo sé que cuando nosotros estemos pensando en futuras operaciones en México, es algo que a través de Gabriel y nuestro country manager quisiéramos hablar. Así que yo creo que esas son las 3 recomendaciones que nosotros ofreceríamos al grupo. Muchísimas gracias, Francisco. Quisiera proponer una pregunta abierta al panel y voy en orden. La siguiente pandemia no es una cuestión de si ocurrirá o no ocurrirá, sino más bien cuándo ocurrirá y qué forma tomará. Yo quisiera preguntarles como industria, hoy día, ¿estamos mejor preparados para enfrentar la siguiente pandemia? Que no sabemos nuevamente qué forma podrá tomar. Y me gustaría empezar con la perspectiva de Sonia. Gracias, Carlos. Definitivamente pienso que si miramos hacia atrás, hoy podemos decir que lo que hemos aprendido en el último año ha sido increíble y hemos comprobado lo resilientes que somos y que podemos trabajar juntos como industria. Nunca podemos decir que estamos preparados para lo inesperado, porque el COVID fue algo inesperado, pero aprendimos a vivir con ellos y con él y seguimos aprendiendo. Entonces pienso que estamos mejor preparados. Nunca vamos a estar listos para lo inesperado, para algo que se sale de nuestro control, pero esta pandemia ha demostrado que como industria, en un ambiente de colaboración y una industria que es adaptable, podemos salir adelante. Importante destacar la resiliencia y la adaptabilidad de nuestra industria. Antonieta, me gustaría conocer tu perspectiva. Una muy buena pregunta tomando como referencia que no sabemos cuándo ni cómo va a ocurrir. Pero yo creo que contamos con lecciones aprendidas y estamos demostrando que somos capaces de producir seguridad energética. 2 de los últimos títulos que llevaron la Convención Nacional pasada y esta. Entonces, yo creo que, como dice Sonia, sí necesitamos atender los protocolos, seguir los protocolos. Podemos demostrar que al hacerlo podemos minimizar cualquier riesgo. Yo creo que sí, como industria que estemos, la industria y el gobierno, tanto federal como estatal en cada caso, estamos para coadyuvar y yo creo que son de las lecciones que tenemos que aprender. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. En todas las instancias. Gracias. Cierto. Muchísimas gracias. Y José Luis, me gustaría conocer tu perspectiva. Sí, muy interesante esta pregunta y pues es el verdadero cisne negro, ¿no? Que siempre se habla en la industria, ¿no? En relación a
en el caso de accidentes, que son los impensables, improbables. Y bueno, llegó así como tal y siempre estimábamos que en el mes de marzo ya íbamos a regresar, digamos, a la normalidad. En abril, mayo se nos fue el 2020 y seguimos en 2021 casi en la misma condición. Al menos aquí en México, en el tema de los semáforos, todavía estamos en semáforo naranja, muy parecido al que teníamos hace un año. Yo creo que la gran lección aprendida de esta, que todavía no termina, lo aclaro y lo sabemos, es que debemos de establecer mecanismos de colaboración, como lo comentaron Sonia y Francisco, es decir, compartir las buenas prácticas, tanto de los regulados como reguladores, y establecer esos mecanismos para que de llegar a pasar estemos mejor preparados, no completamente preparados, pero sí tener elementos que nos permitan hacerlo de una manera más manejable. Muchísimas gracias, José Luis. Andrés, me gustaría conocer tu perspectiva. Yo, antes que nada, hago eco a lo que decía José Luis, de que la pandemia pues, no ha terminado, esta todavía seguimos en ella, y si bien ya vemos luz al final del túnel, el túnel está todavía lejos, o sea, todavía tenemos que cruzar muchos obstáculos antes de poder declarar que ya libramos esta primer pandemia. Pero sin duda soy optimista. Yo creo que lo que hizo esta pandemia es recordarnos, primero, que la salud es todo. O sea, la salud es primero. Si no hay salud, no existe otra cosa, no existen operaciones, no existe nada más. Entonces, la salud de los trabajadores y en lo personal, pues es el tema más importante. Y segundo, nos hizo romper paradigmas de colaboración, de trabajo remoto, no solo en nuestra industria, sino a nivel global, en todas las industrias, que no hubiéramos pensado que íbamos a adoptar estas tecnologías tan rápido como lo hicimos cuando enfrentamos esta pandemia. Entonces, en ese sentido, yo soy muy optimista de estas grandes lecciones que nos dejó la pandemia de COVID, y creo que sí nos hace una industria más fuerte, resiliente hacia adelante para enfrentar pues algo desconocido que venga a futuro. Muchísimas gracias, Andrés. Definitivamente la salud es primero, y ¿dirías tú que salimos fortalecidos como industria de esta pandemia? Definitivamente, o sea, definitivamente, no sin grandes pérdidas, no sin grande esfuerzo y sacrificios, pero sí creo que como industria aquí en México hemos salido fortalecidos. Magnífico. Continuando, Francisco, me gustaría conocer tu perspectiva. Sí, muchas gracias. Muy de acuerdo con todo el resto de los panelistas. Yo creo que esta pandemia nos ha enseñado que parte del ADN de esta industria es qué tan resiliente es para resolver retos difíciles, y el aprendizaje continuo de cómo manejar un negocio cuando 50% de tu gente está trabajando en el campo y la otra 50% está trabajando en sus casas. ¿Cuáles son hasta el tipo de internet que necesitamos para manejar ciertas cosas, como lo que decía Sonia, de poder optimizar nuestras operaciones a través de remotamente? Entonces, yo creo que es eso. Yo creo que ese aprendizaje continuo de cómo aprender de lo que están haciendo otras personas, de lo que está pasando, de la data que estás adquiriendo para optimizar tus políticas y las cosas que estás haciendo en el campo. Entonces, nosotros nos quedamos con eso. Muchísimas gracias, Francisco. Definitivamente. Me gustaría hacer una última ronda para un mensaje final que quisieran dar para beneficio de nuestros asistentes, y si así me lo permiten, conservamos el mismo orden. ¿Algún mensaje final, palabras de conclusión? Y quisiera empezar con Sonia. ¿Nos harías favor de resumir tu participación? ¿Qué sacas de este panel? ¿En qué lo puedes resumir? Y algún mensaje que quieras comentar con los participantes. Gracias, Carlos. Y pienso que si quisiera resumir todo lo que hemos platicado el día de hoy, es colaboración.
La mejor forma de salir adelante de una crisis es en un ambiente de colaboración y en situaciones como la que atravesamos en el último año, independientemente de qué parte de la cadena éramos, hubo definitivamente un ambiente para sacar adelante las cosas juntos porque unidos somos más fuertes. Y la cultura COVID tenemos que mantenerla y que siga evolucionando y la cultura que tengamos que desarrollar juntos la podemos desarrollar juntos. Muchísimas gracias, Sonia. Y Antonieta, continuando contigo. Muchísimas gracias. Retomo lo que dijo Sonia, colaboración. Digo, aquí vemos un testimonio de que eso funciona, de que funciona. Y otra cosa, el seguimiento de protocolos. Yo creo que podemos decir que es indispensable. Esta industria, la industria petrolera, le dije, siempre tiene los protocolos y el tema de seguridad muy bien establecido. Funciona. Y hemos visto ahora aquí en el estado que también funciona si nosotros los aplicamos. Ha sido fácil trabajar con la industria porque es una industria que sabe seguirlos y que se adapta a los mismos. La mayoría de las empresas, se los digo, con las que hemos estado trabajando en el sector, tienen protocolos más exigentes que el propio estado. Entonces ha sido fácil y el que no se ha adaptado a los mismos sin ningún problema. Otro tema que me gustaría decir, y les voy a contar una historia si hay tiempo, si me dan 2 minutos. Muchísimas gracias. Como ustedes saben, porque fue público, salió en notas de prensa, el primer viajero internacional con la nueva variante británica del COVID-19 llegó a Tamaulipas. Llegó a la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, y gracias a los protocolos establecidos, al tema de los filtros sanitarios que había, COEPRIS a través del área de sanidad internacional fue capaz de reconocerlo. Era un trabajador que venía a una plataforma que iba a subir a la plataforma desde Matamoros, venía a hacer se me fue la palabra, venía a estar aislado para poder subir a la plataforma. A la hora que llega COEPRIS, Sanidad Internacional, pudo establecer que venía de Londres, que volaba de Londres, entonces eso lo hace tener otro tratamiento. Se hicieron todas las pruebas y se determina que él tiene la nueva variante británica. Se pudo establecer tal control que no hubo ningún otro contagiado. Entonces, esto es lo que yo reitero muchísimo. Los protocolos sirven. Uno se tiene que acostumbrar a las recomendaciones que te dan y son, como me encantó lo que decía también Sonia, yo evalúo, yo prevengo, yo protejo. Ahorita ya estamos acostumbrados. El tema del cubrebocas es un tema, que ya lo hacemos. Les digo que la vez pasada le dije, ya te acostumbras tanto al cubrebocas que le di el trago al café con el cubrebocas puesto, ya ni te acuerdas que lo traes. Sigamos cada uno de esos protocolos. Y muchísimas gracias a todos y nos quedamos con la palabra colaboración. Y para eso estamos en la Comisión de Energía, para coadyuvar con cada una de las empresas que así lo soliciten. A la MEXI, muchísimas gracias y aquí estamos, y a las instancias federales, muchísimas gracias. A SEA, muchísimas gracias también, porque siempre también el tema de colaboración ha funcionado con nosotros. Gracias a todos, Carlos. Antonieta, muchísimas gracias. Muchas gracias a la CETAM. Y José Luis, me gustaría conocer tu perspectiva a continuación. Sí, muchas gracias. Yo voy a referirme a uno de los 18 elementos del SACISOPA. Es el de investigación de incidencia y accidentes. Pues establece que aquellos accidentes tipo 2 o tipo 3 que son graves se tienen que investigar. Llegamos a causas, establecemos recomendaciones derivadas de esas causas raíz que se identificaron, y luego viene algo importante y creo que va muy a colación con este tipo de eventos, es establecer las lecciones aprendidas, pero mucho más importante, y el tema que se ha manejado le pudiéramos llamar colaboración, es la difusión de lecciones aprendidas de cada uno de nosotros como regulados, como reguladores, como diferentes entidades, para estar preparados de manera preventiva en algo más que pudiera suceder de este tipo. Muchas gracias y gracias a MEXI por esta invitación.
Muchísimas gracias, José Luis. Andrés, seguimos contigo. Gracias, Carlos. Yo lo resumiría en 3: colaboración, adaptabilidad y velocidad. Colaboración, ya dieron muchos ejemplos aquí mis compañeros panelistas. Agregaría que la colaboración con autoridades y con proveedores y trabajadores es esencial, o sea, en todos los niveles. Por otro lado, adaptabilidad. Ya mencionaba José Luis las lecciones aprendidas. De la noche a la mañana tienes que cambiar procedimientos, procesos que llevaban muchísimos años establecidos y la gente tiene que enfrentarse a esa barrera de adaptación y al cambio. Es simple y sencillamente hay que hacerlo. Tampoco te puedes esperar a tener toda la información para implementar estos cambios o a tener el procedimiento perfecto. Ya lo mencionaban con las pruebas de COVID. No podías tener información perfecta o 100% de certidumbre porque siempre había otros riesgos que no podrías cubrir. Entonces, a veces lo perfecto es enemigo de lo bueno. Entonces, aquí es donde yo digo velocidad. O sea, no solo tienes que adaptarlo, sino tienes que hacerlo rápido. Esas lecciones aprendidas que comentaba José Luis y hago eco, hay que hacerla a lo mejor en forma incremental, pero hay que hacerlas en forma continua para lograr adaptarte mejor a los retos operativos. Andrés, muchísimas gracias. Finalmente, Francisco, nos gustaría conocer ahora tu perspectiva. Sí, primero, muchas gracias por la invitación. Gracias por invitar a Murphy para compartir nuestras experiencias en el Golfo de México. Bueno, nuestro mensaje final es que nosotros tenemos la expectativa de transferir todas las lecciones aprendidas que tenemos de nuestras operaciones aquí en los Estados Unidos a futuras operaciones en México, y en verdad estamos a la orden para colaborar con Amexi, ya sea en otros operadores, para seguir proveyendo seguridad energética. Entonces, muchas gracias. Muchísimas gracias, Francisco. Si pudiera resumir esta última participación, encontramos conceptos muy interesantes. Primeramente, colaboración, protocolos, investigación de incidentes y accidentes como parte del SAS y SOPA. Esta triada de colaboración, adaptabilidad y velocidad que mencionaba Andrés. Y finalmente, la transferencia de lecciones aprendidas, que es parte del enriquecimiento de la industria petrolera mexicana. No me resta sino agradecer muchísimo a ustedes, distinguidos panelistas, y a todos los asistentes a esta convención. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Los invitamos a seguir aprovechando de estas interesantes perspectivas, discusiones y contenidos que ha preparado la AMEXI para esta convención. No me resta más que agradecer y muchísimas gracias. Muy buenos días. Carlos, muy buenos días. Difícil superar estas palabras con las que concluyes este panel. Agradecemos también a todos los panelistas por su participación. De mi parte, en los próximos minutos vamos a empezar una serie de network. Solo me gustaría recordarles que a quienes hayan visto ya esta posibilidad, ustedes pueden ver la lista de asistentes dentro de nuestra plataforma de internet, y dentro de esa lista poder solicitar reuniones. Muy importante, hay que hacer las dos cosas, tanto solicitar como aceptar las reuniones. Entonces, para ustedes que no han visto que tienen una solicitud ahí, tal vez por aceptar, todavía por aquí hay un minuto. Nosotros agradeceríamos enormemente que se puedan dar el paso a esta parte de network dentro de la plataforma. Con eso concluimos nuestro cuarto panel y nos vemos aquí después para el quinto y último panel. Muchísimas gracias. Muy buen día a todos. Bienvenidos